Capítulo 15. San Anselmo de Canterbury. San Anselmo como filósofo. Pruebas de la existencia de Dios en el Monologium. La prueba de la existencia de Dios en el Proslogium. La idea de verdad y otros elementos agustinianos en el pensamiento de San Anselmo. 1. San Anselmo había nacido en Aosta, en el Piamonte, en 1033. Después de los estudios preliminares en Burgundy, en Avranches, y más tarde en Bec, entró en la orden benedictina, y llegó a ser prior de Bec, 1063, y posteriormente abad, 1078. En 1093 fue nombrado arzobispo de Canterbury, para suceder a su antiguo maestro, amigo y superior religioso, Lanfranc. Y en ese puesto murió, en 1109. En general, es conecto decir que el pensamiento de San Anselmo pertenece a la tradición agustiniana. Como el gran doctor africano, consagró su principal esfuerzo intelectual a la comprensión de la doctrina de la fe cristiana, y la exposición de su actitud que está contenida en el Proslogium lleva impreso el sello inconfundible del espíritu agustiniano. No intento, Señor, penetrar tu profundidad, pues juzgo mi intelecto enteramente insuficiente para ello, pero deseo entender en algún grado tu verdad, que mi corazón cree y ama. Porque no busco entender para poder creer, sino que creo para poder entender. Porque creo también esto, que, a menos que crea, no podré entender esa actitud de credo, ut intelligam es común a Agustín y a Anselmo, y Anselmo está completamente de acuerdo con Agustín cuando observa en su Cur Deus Homo II que no esforzarse en comprender lo que se cree, es negligencia. Desde luego, eso significa, en la práctica, para Anselmo una aplicación de la dialéctica o el razonamiento a los dogmas de fe, no con la intención de despojarlos de misterio, sino con la de penetrarlos, desarrollarlos y discernir sus implicaciones en la medida en que eso es posible a la mente humana. Los resultados de ese proceso, por ejemplo, su libro sobre la encarnación y la redención, Cur Deus Homo, hacen de San Anselmo una figura de importancia en la historia del desarrollo de la especulación teológica. Ahora bien, la aplicación de la dialéctica a los datos de la teología sigue siendo teología, y San Anselmo apenas merecería un puesto en la historia de la filosofía por su especulación teológica, excepto porque la aplicación de categorías filosóficas a dogmas revelados supone necesariamente algún tratamiento y desarrollo de dichas categorías filosóficas. De hecho, sin embargo, el uso del lema credo ut intelligam no se limitó en el caso de San Anselmo, como tampoco se había limitado en el caso de San Agustín, a la comprensión de solo aquellas verdades que habían sido reveladas y no descubiertas dialécticamente, sino que se extendió a verdades como la existencia de Dios, que son ciertamente aceptadas por fe, pero que pueden ser alcanzadas por el razonamiento humano. Al lado, pues, de su obra como teólogo dogmático, está un PL 158, 227. 2 y vid. 158, 362. Liber, da Frederic Copleston Historia de la Filosofía II, 131 también su obra como teólogo natural o metafísico, y en ese aspecto San Anselmo merece un lugar en la historia de la filosofía, puesto que contribuyó al desarrollo de esa rama de la filosofía que se conoce como teología natural. Tanto si sus argumentaciones en favor de la existencia de Dios se consideran válidas como si no, el hecho de que él elaborase sistemáticamente dichas argumentaciones tiene su importancia, y da a la obra títulos para que sea seriamente considerada por el historiador de la filosofía. San Anselmo, al igual que San Agustín, no hizo una distinción clara entre los campos de la teología y de la filosofía, y su implícita actitud mental puede ser ilustrada del modo siguiente. El cristiano debe tratar de entender y aprender racionalmente todo lo que cree, en la medida en que eso sea posible a la mente humana. Ahora bien, creemos en la existencia de Dios y en la Santísima Trinidad. Debemos, pues, aplicar nuestro entendimiento a la comprensión de ambas verdades. Desde el punto de vista de quienes, como los tomistas, hacen una clara distinción entre filosofía y teología dogmática, la aplicación del razonamiento a la primera de esas verdades, la existencia de Dios, caerá dentro del campo de la filosofía, mientras que la aplicación del razonamiento a la segunda verdad, la Trinidad, caerá dentro del campo de la teología.
y el tomista sostendrá que la primera verdad es demostrable por el razonamiento humano, mientras que la segunda verdad no es demostrable por el razonamiento humano, aunque la mente humana sea capaz de establecer juicios verdaderos a propósito del misterio, una vez revelado, y de refutar las objeciones que el razonamiento humano pueda presentar contra el mismo. Pero, si uno se pone en la posición de San Anselmo, es decir, en un estado mental anterior a la clara distinción entre filosofía y teología, es fácil ver cómo el hecho de que la primera verdad sea demostrable, junto con el deseo de entender todo cuanto creemos, y el considerar como un deber la tentativa de satisfacer ese deseo, conduce naturalmente a un intento de demostrar la Trinidad de personas por razones necesarias 3, y demostrar del mismo modo que es imposible que un hombre se salve sin Cristo 4. Si se desea llamar a esa actitud racionalismo, como en efecto se ha hecho, debe ponerse ante todo en claro lo que uno entiende por racionalismo. Si por racionalismo se entiende una actitud mental que niega la revelación y la fe, es indudable que San Anselmo no fue racionalista, puesto que aceptó la primacía de la fe y el hecho de la autoridad, y solamente después de eso procedió a intentar comprender los datos de la fe. Si, por el contrario, se quiere extender el término racionalismo de tal modo que cubra la actitud mental que lleva a intentar probar los misterios, no porque los misterios no se acepten por fe o pudieran ser rechazados si no se llegase a probarlos, sino porque se desea entender todo lo que se cree, sin haber definido antes con claridad los modos en que diferentes verdades pueden sernos accesibles, entonces es indudable que sí se puede decir que el pensamiento de San Anselmo era racionalista o que se aproximaba mucho a serlo. Pero manifestaría un absoluto mal entendimiento de la actitud de San Anselmo quien supusiera que éste estaba dispuesto a rechazar, por ejemplo, la doctrina de la Santísima Trinidad si no era capaz de encontrar razones necesarias en favor de la misma. San Anselmo creía, ante todo, la doctrina, y solamente entonces intentaba entenderla. La disputa acerca del racionalismo no racionalismo de San Anselmo está enteramente fuera de lugar, a menos que se ponga antes perfectamente en claro que él no tenía la menor intención de menoscabar la integridad de la fe cristiana. Si insistimos en interpretar a San Anselmo como si éste hubiese vivido después de Santo Tomás de Aquino, y como si hubiese distinguido con claridad los campos de la teología y de la filosofía, seremos sencillamente culpables de anacronismo y de incomprensión. 2. En el Monologium 5 San Anselmo desarrolla la prueba de la existencia de Dios basada en los grados de perfección que se encuentran en las criaturas. En el capítulo primero aplica su argumentación a la bondad, y en el capítulo segundo a la grandeza, que entiende, según él mismo nos dice, no como grandeza cuantitativa, sino como una cualidad semejante a la sabiduría, que cuanto en mayor grado sea poseída por un sujeto, mejor, en tanto que la grandeza cuantitativa no es prueba de superioridad cualitativa. Tales cualidades se encuentran en grados diversos en los objetos de la experiencia, de modo que la argumentación procede de la observación empírica de grados de, por ejemplo, bondad, y es por lo tanto una argumentación a posteriori. Pero el juicio acerca de diferentes grados de perfección, San Anselmo supone, desde luego, que se trata de juicios objetivamente fundamentados, implica una referencia a un modelo de perfección, y el hecho de que la cosa participa objetivamente, en grados diferentes, de la bondad, manifiesta que el modelo es en sí mismo objetivo, que hay, por ejemplo, una bondad absoluta en la que participan todas las cosas buenas y a la que se aproximan más o menos, según los casos. Ese tipo de argumentación es de carácter platónico, aunque también Aristóteles, en su fase platónica, argumentaba que donde hay un mejor debe haber un óptimo, y reaparece en la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino. Es, como ya he dicho, una argumentación a posteriori. No procede de la idea de bondad absoluta a la existencia de la bondad absoluta, sino de grados observados de bondad a la existencia de la bondad absoluta, y de grados de sabiduría a la existencia de sabiduría absoluta. Y la bondad y la sabiduría absoluta se identifican en Dios. La forma desarrollada del argumento necesitaría, indudablemente, una demostración tanto de la objetividad del juicio referente a los distintos grados de bondad, como del principio en que San Anselmo hace reposar su argumentación, a saber, el principio de que si un objeto posee bondad en un grado limitado, debe tener esa su bondad de la bondad absoluta en sí misma, que es buena per se y no per aliud.
también ha de advertirse que la argumentación solamente puede ser aplicada a aquellas perfecciones que por sí mismas no implican limitación o finitud. No podría ser aplicada, por ejemplo, al tamaño cuantitativo. Que ese argumento sea válido o demostrativo, o no lo sea, no parece que sea cosa a decidir por el historiador. En el capítulo 3 del Monologium San Anselmo aplica al ser la misma clase de argumentación. Todo lo que existe, existe por algo o por nada. La segunda suposición es absurda. Así pues, todo lo que existe, existe por algo. Eso significa que todas las cosas existentes existen, o la una por la otra, o por sí mismas, o por una causa de existencia. Pero que X exista por Y por X, es impensable. Nuestra opción queda limitada a las posibilidades de una pluralidad de causas incausadas o de una sola causa incausada. Hasta aquí, ciertamente, el argumento es simplemente un argumento de causalidad, pero San Anselmo procede a introducir un elemento platónico al decir que si hay una pluralidad de cosas existentes que tienen que ser por 5 pl. 158. Liber, da Frederic Copleston Historia de la Filosofía II, 133 sí mismas, es decir, que dependen de sí mismas y son incausadas, hay una forma de ser en sí mismo en la cual participan todas ellas, y en ese punto la argumentación se hace semejante a la antes esbozada. Lo implicado es que, cuando varios seres poseen la misma forma, debe haber un ser unitario, externo a los mismos, que sea esa forma. No puede haber, pues, sino un último ser autoexistente, y debe ser el mejor, más alto y más grande de todo cuanto es. En los capítulos 7 y 8 San Anselmo considera la relación entre lo causado y la causa, y afirma que todos los objetos finitos han sido hechos a partir de la nada, ex nihilo, no a partir de una materia precedente, ni a partir de la causa entendida como origen material. San Anselmo explica cuidadosamente que decir que una cosa ha sido hecha ex nihilo no es decir que haya sido hecha a partir de la nada como material. Significa que algo es creado non ex aliquo, que ahora tiene existencia y antes no la tenía fuera de la mente divina. Eso puede parecer bastante obvio, pero a veces se ha afirmado que decir que una criatura ha sido hecha ex nihilo es, o bien convertir a la nada en algo, o bien quedar expuestos a la observación de que ex nihilo nihil fit. San Anselmo deja, pues, en claro que ex nihilo no significa ex nihilo tanquam materia, sino simplemente non ex aliquo. En cuanto a los atributos del ensase, solamente podemos predicar de él aquellas cualidades cuya posesión es absolutamente mejor que su no posesión 6. Por ejemplo, ser oro es mejor para el oro que ser cuero, pero no sería mejor para un hombre estar hecho de oro. Ser corpóreo es mejor que no ser nada en absolutos, pero no sería mejor para un espíritu ser corpóreo y no incorpóreo. Ser oro es mejor que no ser oro solo relativamente, y ser corpóreo en vez de no corpóreo es mejor solo relativamente. Pero es absolutamente mejor ser sabio que no ser sabio, viviente que no viviente, justo que no justo. Debemos, pues, predicar del Ser Supremo sabiduría, vida, justicia, pero no podemos predicar del Ser Supremo corporeidad o ser de oro. Además, como el Ser Supremo no posee sus atributos por participación, sino por su propia esencia, Él es sabiduría, justicia, vida, etc. 7 y, como el Ser Supremo no puede estar compuesto de elementos, que le serían lógicamente anteriores, de modo que ya no sería el Ser Supremo, los atributos son idénticos con la esencia divina, que es simple 8. Por otra parte, Dios debe necesariamente trascender el espacio, en virtud de su simplicidad y espiritualidad, y el tiempo, en virtud de su eternidad 9. Está totalmente presente en todo, pero no localmente o determinate, y todas las cosas están presentes a su eternidad, que no ha de concebirse como un tiempo sin término, sino como interminabilis vita simul perfecte tota existens 10. Podemos llamar a Dios substancia, si hacemos referencia a la esencia divina, pero no si hacemos referencia a la categoría de substancia, puesto que Dios no puede recibir cambios ni ser soporte de accidentes 11. En resumen, si se aplica a Dios cualquier nombre que sea también aplicado a las criaturas, valde procul dubio intelligenda est diversa significatio.
134. San Anselmo procede, en el Monologium, a dar razones en favor de la Trinidad de personas en una sola naturaleza, sin ofrecer ninguna clara indicación de que se dé cuenta de que está dejando el campo de una ciencia para entrar en el de otra, y en ese nuevo tema, por interesante que pueda ser para el teólogo, no podemos seguirle. Se ha dicho ya, sin embargo, lo suficiente para poner de manifiesto que San Anselmo hizo una verdadera contribución a la teología natural. El elemento platónico es conspicuo, y, aparte de algunas observaciones desperdigadas, no hay un tratamiento reflexivo de la analogía. Pero San Anselmo presenta argumentos a posteriori en favor de la existencia de Dios que son de un carácter mucho más sistemático que los de San Agustín, y se ocupa también cuidadosamente de los atributos divinos, la inmutabilidad de Dios, la eternidad, etc. Está, pues, claro cuán erróneo es asociar el nombre de San Anselmo al argumento ontológico de un modo que pueda dar a entender que la única contribución del santo al desarrollo de la filosofía fuese un argumento cuya validez es al menos cuestionable. Su obra puede no haber ejercido una influencia muy considerable en pensadores contemporáneos o en los que inmediatamente le siguieron, por su preocupación por otros asuntos, problemas dialécticos, conciliación de las opiniones de los padres, etc., pero, vista a la luz del desarrollo general de la filosofía en la Edad Media, debe reconocerse que su autor fue uno de los que principalmente contribuyeron a la teología y a la filosofía escolásticas, tanto por su teología natural como por su aplicación de la dialéctica al dogma. 3. En el Proslogium San Anselmo desarrolla el llamado argumento ontológico, que procede de la idea de Dios a Dios como realidad, como existente. San Anselmo nos dice que las peticiones de sus hermanos y la consideración de las complejas y diversas argumentaciones del Monologium, le condujeron a preguntarse si no podría encontrar un argumento que fuese suficiente, por sí solo, para probar todo cuanto creemos concerniente a la substancia divina, de modo que un solo argumento realizase la función de las muchas argumentaciones complementarias de su opúsculo anterior. Finalmente pensó haber descubierto un argumento así, que, por razones de conveniencia, puede ser puesto en forma silogística, aunque el propio San Anselmo lo desarrolla en forma de plegaria a Dios. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, debe existir, no solo mentalmente, en idea, sino también extramentalmente. Así pues, Dios existe, no solo en la idea, mentalmente, sino también extramentalmente. La premisa mayor presenta simplemente la idea de Dios, la idea que tiene de Dios un hombre, aunque niegue su existencia. La premisa menor está clara, puesto que si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse existiese solo en la mente, no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Algo más grande podría pensarse, a saber, un ser que existiese en la realidad extramental y no únicamente en la idea. La prueba parte de la idea de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede concebirse, es decir, como absolutamente perfecto. Eso es lo que quiere decir Dios. Ahora bien, si tal ser tuviese solamente realidad ideal, si existiese solamente en nuestra idea subjetiva, podríamos concebir un ser más grande, a saber, un ser que no existiese simplemente en nuestra idea, sino también en la realidad objetiva. Se sigue, pues, que la idea de Dios como absoluta perfección es necesariamente la idea de un ser existente, y San Anselmo argumenta que en ese caso nadie puede a la vez tener la idea de Dios y negar su existencia. Si un hombre pensase a Dios como, por ejemplo, p. 135, un superhombre, tendría perfecto derecho a negar la existencia de Dios en ese sentido, pero no negaría realmente la objetividad de la idea de Dios. Si, por el contrario, un hombre tuviese la debida idea de Dios, si concibiese el significado del término Dios, podría ciertamente negar su existencia con los labios, pero si advierte lo que su negación implica, a saber, decir que el ser que debe existir por su misma esencia, el ser necesario, no existe, y sigue negando su existencia, se hace reo de patente contradicción. No es sino el loco, el insipiens, que ha dicho en su corazón, no hay Dios. El ser absolutamente perfecto es un ser cuya esencia es existir, o que necesariamente implica la existencia, puesto que en otro caso otro ser más perfecto podría ser concebido. Es el ser necesario, y un ser necesario que no existe sería una contradicción en los términos.
San Anselmo quería que su argumento fuese una demostración de todo lo que creemos concerniente a la naturaleza divina, y, como el argumento se refiere al ser absolutamente perfecto, los atributos de Dios están contenidos implícitamente en la conclusión del mismo. Solamente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos lo que está implicado en la idea de un ser más perfecto que el cual nada puede concebirse, para ver que Dios debe ser omnipotente, omnisciente, supremamente justo, etc. Además, al deducir esos atributos en el proslogium, San Anselmo concede alguna atención a la clarificación de esas nociones. Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿No es ese un signo de falta de omnipotencia? No, contesta San Anselmo. Ser capaz de mentir debe llamarse una impotencia más bien que un poder, una imperfección más bien que una perfección. Si Dios pudiese obrar de una manera inconsecuente con su esencia, eso sería de su parte una falta de poder, un defecto. Desde luego, podría objetarse que eso presupone que ya sabemos lo que la esencia de Dios eso implica, mientras que la esencia de Dios es precisamente el punto que se trata de aclarar. Pero podemos presumir que San Anselmo replicaría que ya ha establecido que Dios es totalmente perfecto, y, por ello, que es a la vez omnipotente y veraz. De lo que se trata es meramente de mostrar lo que la omnipotencia de perfección significa realmente, y de exponer la falsedad de una equivocada idea de omnipotencia. El argumento presentado por San Anselmo en el proslogium fue atacado por el monje Gaunilón en su Liber pro incipiente adversus Anselmi in proslogio ratiocinationem, en el que observó que la idea que tenemos de una cosa no es una garantía de su existencia extramental, y que Anselmo había realizado una transición ilícita del orden lógico al orden real. Podríamos decir también que las islas más bellas posibles debían existir en algún sitio, puesto que podemos concebirlas. El santo, en su Liber Apologeticus contra Gaunilonem respondentem pro incipiente, negó la paridad, y la negó justamente, pues si la idea de Dios es la idea de un ser totalmente perfecto y si la absoluta perfección implica la existencia, esa idea es la idea de un ser existente, y necesariamente existente, mientras que la idea de las islas más bellas posibles no es la idea de algo que deba existir. Incluso en el orden puramente lógico, las dos ideas no corren parejas. Si Dios es posible, es decir, si la idea de un ser totalmente perfecto y necesario, no contiene una contradicción, Dios debe existir, puesto que sería absurdo hablar de un ser necesario puramente posible, es una contradicción en los términos, mientras que no hay contradicción alguna en hablar de unas islas bellísimas meramente posibles. La principal objeción a la prueba de San Anselmo, que fue presentada contra Descartes y a la que Leibniz trató de contestar, es que no sabemos a priori que la idea de Dios, la idea de perfección infinita y absoluta, es la idea de un ser posible. Puede ser que no veamos ninguna contradicción en esa idea, pero él, p. 136, objetante puede decir que esa posibilidad negativa no es lo mismo que la posibilidad positiva. No pone de manifiesto que realmente no haya una contradicción en la idea. Que no hay en la idea contradicción alguna, solo está claro cuando hemos mostrado a posteriori que Dios existe. El argumento del proslogium no suscitó inmediatamente mucho interés, pero en el siglo XIII fue empleado por San Buenaventura, con una acentuación menos lógica y más psicológica, y fue rechazado por Santo Tomás. Duns Scoto se valió de él como de una ayuda incidental. En la Edad Moderna ha disfrutado de una carrera brillante, aunque controvertida. Descartes lo adoptó y adaptó, Leibniz lo defendió de un modo esmerado e ingenioso, Kant lo atacó. Los escolásticos suelen rechazarlo, aunque algunos pensadores individuales han mantenido su validez. 4. Entre las características agustinianas de la filosofía de San Anselmo puede mencionarse su teoría de la verdad. Al tratar de la verdad en el juicio 12, San Anselmo sigue el punto de vista aristotélico según el cual la verdad consiste en que el juicio o proposición afirma lo que realmente existe o niega lo que no existe, la cosa significada es la causa de la verdad, y la verdad reside en el juicio, teoría de la correspondencia.
Pero cuando, después de tratar de la verdad, rectitud, en la voluntad 13, procede a hablar de la verdad del cero esencia 14, y hace que la verdad de las cosas consista en que éstas sean lo que deben ser, es decir, en su encarnación de, o correspondencia con, su idea en Dios, verdad suprema y modelo de la verdad, y cuando, a partir de la verdad eterna del juicio, concluye a la eternidad de la causa de la verdad, Dios 15, lo que hace San Anselmo es seguir las huellas de San Agustín. Dios es, pues, la verdad eterna y subsistente, que es causa de la verdad ontológica de todas las criaturas. La verdad eterna es solamente causa, y la verdad del juicio es solamente efecto, mientras que la verdad ontológica de las cosas es a la vez efecto, de la verdad eterna, y causa, de la verdad en el juicio. Esa concepción agustiniana de la verdad ontológica, con el ejemplarismo que presupone, fue conservada por Santo Tomás en el siglo XIII, aunque el aquinatense subrayó más, desde luego, la verdad del juicio. Así, mientras que la definición de verdad característica de Santo Tomás es ad aequatio rei et intellectus, la de San Anselmo es rectitud o solamente perceptibilis 16 en su modo general de hablar sobre la relación del alma al cuerpo, y en la falta de una teoría de la composición ilemórfica de ambos, Anselmo sigue la tradición platónico-agustiniana, aunque, como el propio Agustín, él era perfectamente consciente de que alma y cuerpo forman un solo hombre, y así lo afirma. También sus palabras del Proslogium 17 sobre la divina luz recuerdan la teoría iluminista de San Agustín. Quantanam que est luxilla, de quam micatom neverum, quod rationalimenti lucet. Quizá podría decirse en general que aunque la filosofía de San Anselmo está en la línea de la tradición agustiniana, es más sistemáticamente elaborada que los correspondientes elementos del pensamiento de Agustín, su teología natural, y que en la aplicación metódica de la dialéctica manifiesta las características de una época más avanzada. 12 Dialogus de Veritate. Fin del capítulo 15. San Anselmo de Canterbury, página 137.